muchachos, bienvenidos. Esto es Traxylvania, mi nombre es Carlos y hoy hablaremos de mi Gordon y... Con todo. ¿Qué fue eso? ¡Qué excelente corte! La intensidad, la energía, la decisión, lo impredecible, el doble tiempo. Me gustan mucho esas pausas, desconciertan y te llaman la atención. Te vuelven a enganchar en caso que estuvieras perdido en algún momento. La estructura es no tener estructura. Ok. Acumulando tensión. Está subiendo en... ¡Uy, qué bien eso! Acá. Fuerza acá, batería en medio. La batería hace lo que quiere, en el mejor sentido posible. Cómo utiliza el paneo y la división del estéreo es maravilloso. Te pasaste, weón. Y cuando crees que sabes para dónde va, tiene estas pausas que te permiten, como siempre, respirar. Como juega con los silencios. Pasó algo mucho más calmado, amenazante. Vamos ganando. ¡Vamos! La cantidad de capas, la cantidad de sonidos, ruidos, intercalaciones. Entra la batería ahora. Sintetizador. ¿What? Esa guitarra que suena a veces a gritos y a veces a ruido de monstruos. Vamos, subiendo otra vez. ¡Ah! Tiene personalidad, un estilo musical claro, definido, pero no importa un rabo, no la estructura. Aquí no hay... es energía pura. Ocho minutos y medio. Oh. A pesar que tiene una identidad muy marcada a lo industrial, a lo experimental, al rock duro, como Gordon no se casa con ningún estilo
Y lo que sirva lo incluye. El uso de sintetizadores, de música que uno podría considerar electrónica. Wow. 1, 2, 3, 4. Aquí se nota Killer Instinct. Fulgor. ¡Oh! Esos gritos son instrumentos, pero... Oh, sintetizador. No sé qué son, weón. Lo definido, lo seco, contenido, pero poderoso de la guitarra, con el escudo de la batería y la percusión, con un nivel de intensidad y potencia. Weón. Aquí sí hay estructura. Pero sigue siendo una sorpresa colosal, loco. Esos medios tiempos, esos cortes en lugares... ¡Es mi gol! ¡Lo acabo de decir! ¡Uy! El cambio de octavo. Y siempre parecía que terminaba una nota antes. Era como 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el 4 no sonaba en esa guitarra. Las construcciones de tensión. Y también aquí hay una fantasía de poder. ¿Soy yo el que tiene que tener miedo a los monstruos? ¿O ellos a mí? Oh. Uno trata de predecir, pero la canción te hace amagues, no te deja. Y esas notas a veces de más, a veces de menos, esos vacíos o espacios extra que te desencuadran, pero en el mejor sentido que pueda haber. A 4 minutos. La estoy pasando chancho. Me encanta, sé que es de fórmula, pero estos momentos de pausa para acumular energía, acumular tensión y esperar el reventón. Esta canción tiene 93 millones de reproducciones en los tubos. No me sorprende. Me sorprende no haberla escuchado antes, pues. Bueno, le hice el quite por algo. Para esto. Suena de otra dimensión. Y creo que ese es exactamente el propósito en caso de ser así. Esos ruidos a computadoras o a seres de otros lados, a espacio. Pero al mismo tiempo a la violencia con la cual el protagonista responde a esta invasión demoníaca. Muy bien, acumulando hace rato.
Te adelantó cuál iba a ser el ritmo. Esta pausa, loco. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Esas pausas. ¡Ah! Repito, estoy pasando increíble, weón. Un, dos. Qué imaginación de usar algo que podría ser un archivo de audio fallado como un movimiento intencional de repetición. Mick Gordon es uno de los mejores compositores de videojuegos de la actualidad. Punto. Doom 2016 se la tenía difícil. Tomar algo tan importante, adecuarse a los tiempos y poder hacer algún impacto en pleno siglo XXI, casi 20 años, poco más incluso de 20 años de su lanzamiento original, ya era una tarea titánica. Además de lo relacionado a la música. La identidad de Doom era ciertos covers alterados para no tener problemas con los derechos de autor de temas populares de mediados de los 90. Y lo que hace Mick Gordon, dándole una personalidad, inyectando el ADN de Doom en tonada, en música, en guitarra, en batería, en sintetizadores, es de otro planeta. Es capaz de componer tonadas con orquesta, como es el tema de Saberwolf en Killer Instinct 2013. Es capaz de utilizar tonadas llenas de sintetizadores, incluso un poco pop, como lo hizo con el tema de Orchid, como lo hizo con el tema de Maya en también Killer Instinct, sin contar todo el trabajo que ya ha hecho en incontables títulos independientes o incluso en la misma saga Wolfenstein. Y ver todo ese talento bruto, ver toda esa intencionalidad dirigida directamente a Doom, a amenaza, a violencia, a agresión, a velocidad, a movimiento, a impacto, a una banda sonora que es cruda, es sin ningún miedo. Doom se reencuentra, lo redefine auditivamente, y el impacto es tal que la banda sonora trascendió al juego, y el juego no puede concebirse sin el trabajo, sin la vertiente, sin la influencia de Gordon. Han habido 2 títulos después de ese. Doom se transformó en una trilogía, y en el último, por condoros y errores brutales de Bethesda, Mick Gordon no está. Nada contra el compositor, pero esos zapatos hay que llenarlos, y caramba que son zapatos gigantes.
Lo que hemos escuchado recién es alguien que se divirtió haciendo su trabajo. Alguien que dijo, no voy a pedir ni permiso. Llegó e hizo. Es que quizás me cargo mucho al sintetizador, es que quizás me cargo mucho a la batería o a la guitarra, es que no le importó nada. Hizo lo que quiso y lo hizo sin pedir permiso, sin pedir límites, sin pedir disculpas. Y el resultado final es trascendental, es icónico. Es un compositor que deja que la música, que su trabajo hable. Y tienen siempre personalidades palpables, dirección, intención, ejecución, imaginación. Y da un nivel de contagio y de energía que uno no hace más que seguir lo que la música lidera. Gracias, Mick Gordon. Eso fue Transilvania por esta ocasión, muchachos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.